Ah, así las cosas. Déjeme saludar al maestro Luis Guillermo Hernández, miembro de esta familia sin censura, periodista independiente y director de La Sexta W. Querido Luis Guillermo, ¿cómo estás? Te saludo con mucho gusto. Buenas tardes. Hola, mi querido Vicente, un saludo también a el auditorio, un saludo a todas y a todos quienes nos ven en Sin Censura. Oye, Luis Guillermo, pues por lo que estoy mencionando y por una campaña desde medios que advertí con Pascal Beltrán del Río hoy publicando contra la consulta popular, Ana Francisca Vega y Mario Campos desde Televisa, ridiculizando, minimizando la consulta popular, creo que nos toca a periodistas independientes como tú, como yo, alzar la voz por esa consulta popular que es precisamente del mexicano de a pie. Creo que hiciste muy bien en elegir los nombres de los lectores de noticias que se oponen a la consulta popular, ni más ni menos que los lectores de noticias favoritos del Calderonato, los servidores mediáticos de Felipe Calderón, Mario Campos, Pascual Beltrán creo que se llama, ¿no? Como el Pato, y esta señora Francisca no sé qué. Me parece que es muy sintomático, mi querido Vicente, que este tipo de lectores de noticias sean quienes manifiestan su rechazo a una conquista ciudadana genuina y sin precedentes en la historia de nuestro país, porque sin duda significa el golpe más contundente contra aquellos que se han opuesto durante muchos años, querido Vicente, a que la ciudadanía, a que la gente de a pie tenga voz y tenga posibilidad de incidir en los asuntos públicos. Es lamentable, verdaderamente lamentable, que este tipo de expertos en el teleprompter se pronuncien abiertamente en contra de una conquista ciudadana, mi querido Vicente, quienes hemos visto en este país multiplicarse las marchas, las manifestaciones, la gente iracunda, la gente enojada, porque los gobiernos no le hacían caso, porque los gobiernos eran completamente sordos, ciegos y mudos a sus reclamos. Hoy tienen un instrumento jurídico, legal, constitucional, que les permite canalizar su descontento, canalizar sus inquietudes y sobre todo, manifestarlas por un cauce completo y absolutamente legal. Me parece lamentable que haya quien se oponga a este ejercicio de consulta popular que representa la concreción de los sueños, de los anhelos de miles de mexicanos, Vicente, de miles de mexicanas que llevan años luchando por ser escuchados y ser escuchadas en nuestro país. Mucha gente ofrendó su vida para que la sociedad mexicana, la ciudadanía mexicana tuviera instrumentos para participar en las decisiones políticas y públicas. Mucha gente perdió la vida tratando de defender nuestro derecho a tomar parte de las decisiones del gobierno, de las decisiones del Estado mexicano. Y hoy que tenemos este instrumento, lo mejor que podemos hacer, quienes somos gente honorable, quienes somos gente de bien, es llamar a la gente, a la sociedad mexicana, a ejercer su derecho a opinar, a ejercer su derecho a participar y a decir sí o no a un ejercicio público de revisión de la tragedia histórica de haber vivido a estos expresidentes neoliberales, mi querido Vicente. Me parece que es importantísimo que la gente entienda que se trata de un acto simbólico principalmente, pero que tan simbólico como ir a una plaza y enseñar tu pancarta, tan simbólico como pararte enfrente de un edificio gubernamental y gritar, tan simbólico como salir a las calles y manifestar tu repudio, pero con un cauce institucional, con un reglamento que lo legaliza, que lo faculta y que lo posiciona como un instrumento de democracia participativa. Yo, mi querido Vicente, llamo a toda la gente en México
a ejercer este derecho, esta conquista social, y a no escuchar a estas voces de teleprompter que están haciendo el trabajo sucio a los de siempre, a los que quieren tener a una sociedad callada y sin participar. Luis Guillermo, y esto es importante porque, bueno, en la visión de muchos de estos personajes como Lili Telles o los periodistas o comunicadores a los que me refería, las autoridades deben de actuar. ¿Y por qué no exigieron que las autoridades actuaran en su momento? Cuando estaba en funciones, por ejemplo, Zedillo, para que actuara sobre lo hecho por Carlos Salinas de Gortari, cuando estaba Fox para que se actuara sobre lo hecho por Salinas de Gortari y Zedillo, cuando estaba Calderón por lo que hizo Fox, Zedillo y Salinas, cuando estaba Peña Nieto para que se investigara y se procediera sobre lo hecho por Calderón, por Fox, por Zedillo y por Salinas. Ahora resulta que son babosadas que el pueblo pida que se haga justicia. Y mira, incluso contra la palabra del propio presidente Andrés Manuel López Obrador, porque el presidente sigue insistiendo en el punto final, que al final que creo que es una movida de ajedrecista del presidente Andrés Manuel López Obrador. Esa es mi opinión, esa es la lectura de decir yo no voy a votar a favor en esta consulta, yo voy a votar en contra, pero incluso el presidente dice que va a gobernar obedeciendo al pueblo. Bueno, pues que el pueblo se exprese, no los mismos de siempre que tienen los medios o que tienen los reflectores desde la política, y lo dices bien, Luis Guillermo Hernández. Me parece que es muy evidente que estos lectores de noticias, estas personas que solo obedecen los dictados que les ponen enfrente de la pantalla para transmitírselos a la gente, no han entendido, mi querido Vicente, que esta sociedad ya cambió. Nos querían callados, nos querían arrodillados y nos querían absolutamente sumisos, mi querido Vicente. Y eso se acabó. La sociedad mexicana ya no va a callarse, la sociedad mexicana ya no va a ser sumisa y ya no va a arrodillarse ante nadie. Y este instrumento, esta consulta participativa, este plebiscito, esta consulta ciudadana, como ustedes le quieran llamar, es un instrumento que nos permite precisamente eso, gritar como conglomerado social, que repudiamos la era de neoliberalismo que nos impuso a sangre y fuego Carlos Salinas de Gortari, que repudiamos el Fobaproa al que nos condenó a pagar irremediablemente Ernesto Zedillo, que condenamos la corrupción y el saqueo de Vicente Fox, que repudiamos, profundamente repudiamos, el baño de sangre, esta carnicería en la que convirtió a México ese oscuro y siniestro Felipe Calderón, y que repudiamos profundamente la era de corrupción absoluta y degradación institucional a la que nos llevó Enrique Peña Nieto. Este ejercicio ciudadano es para eso. Si antes, mi querido Vicente, las paredes gritaban y uno tenía que ir a las paredes a pintar su descontento, uno tenía que salir a las calles a gritar su descontento, uno tenía que blandir una pancarta para gritar su descontento. Ahora tenemos un instrumento jurídico que puede canalizar ese descontento y puede convertirlo en decisiones de Estado. De ese nivel es este tipo de participaciones. Estamos construyendo un modelo de democracia en el que la sociedad puede tomar parte de las decisiones, ejerciendo su derecho a opinar y exigiendo que ese derecho sea respetado por las autoridades. No es una cuestión menor, mi querido Vicente. Nos acerca a las democracias participativas europeas más avanzadas. No es un asunto menor, es ejercer el derecho de seguir avanzando como sociedad y construir estos mecanismos que nos ayudan a que jamás, nunca jamás, ningún gobernante, ni ningún partido, ni ninguna fuerza política vuelva a silenciarnos como nos silenciaron durante 40 años estos miserables neoliberales y sus lectores de noticias. Dice Pascal Beltrán del Río que lo mejor que le puede pasar a esta consulta es que no lleguemos a los millones de votos necesarios para vinculación, para que sea vinculante. Así o más desgraciado. La gente tiene que abrir los ojos, ¿no?
Creo que Pascualito tiene muchas deficiencias cognitivas que muchos conocemos y muchos evidenciamos en el medio periodístico mexicano. La gente que no lo conoce debe saber que lo conocemos como el hermano Lelo, un periodista con poca capacidad cognitiva y con poca capacidad de raciocinio, que llegó a ser directivo de Excelsior por su capacidad para ser sumiso y obediente, y que desde esa posición es que opina. A él le pasan un guión, a él le pasan un documento, y como tal lo transmite. No está hablando Pascual, está hablando su jefe, su jefa, está hablando quien está arriba de él, y quieren, mi querido Vicente, quieren que sigamos silenciados, quieren que sigamos callados. No les conviene una sociedad mexicana completamente consciente de su derecho y su valor como conglomerado social. No les conviene que los mexicanos y las mexicanas abramos los ojos, pero sobre todo que abramos la boca. Y no quieren que ejerzamos nuestro derecho a definir y a decidir el futuro del país y también el presente. Por eso, mi querido Vicente, lo más importante de esta consulta no será que lleguen 10 millones o 50 millones o 70 millones, no. Con una sola persona, con una sola mexicana, con un solo mexicano que salga el 1 de agosto a poner su opinión en esa boleta y defina con esa decisión su valor como ciudadano, esta consulta habrá valido la pena y habrá significado el primer paso para avanzar hacia la democracia participativa que tanto requiere este país. Oye, Luis Guillermo, y aprovechando que te tengo en línea, no quiero tirarme al suelo ni declararme víctima, pero vaya que si anda la perra brava contra comunicadores independientes, contra periodistas independientes, contra medios independientes, te veo que batallas todos los días, te defiendes como puedes en redes sociales. A nosotros nos tumbaron un canal, que nos pusieron un castigo en YouTube por una semana para no transmitir en vivo y en directo o subir contenidos, que es nuestro canal principal, Sin Censura TV. Estamos transmitiendo en Sin Censura Media. Veo que no suben nuestros números de 15,000, 16,000, como que se quedan atorados los números en estos momentos. Ayer en Sin Censura TV, YouTube nos contabilizó solamente 17,000 y cacho visualizaciones, de casi 2 millones a 17,000. Algo está pasando, y menciono este contexto porque sé que te has de reflejar en esta realidad de Sin Censura, porque salieron los supuestos conteos en redes sociales que ubican en Instagram, por ejemplo, como al más visto a Joaquín López Dóriga, a SDP Noticias, a El Heraldo, a Reforma, a Latinus, a El Universal, a Milenio, a Aristegui Noticias, al Debate y a El País en México. En Facebook, los más seguidos en mayo de 2021, de acuerdo a Storybaker, El Heraldo, Milenio, López Dóriga, Latinus, El Universal, El Excelsior, Reporte Índigo, SDP Noticias, El País MX, Aristegui Noticias. Y en Twitter aparece en el tope de la lista Latinus, El Universal, Reforma, Excelsior, El Heraldo, El País, Milenio, La Jornada, Noticieros Televisa y El Debate. Los mismos de los mismos, con honrosas excepciones. Pues yo ya no sé, yo creo que a lo mejor cerramos el changarro y nos dedicamos a otra cosa, porque caray, nos están arrasando los López Dóriga y los Latinus y los Brosos y los Loret de Mola. Nótese mi sarcasmo. ¿Cómo ves con estas mediciones que son, creo yo, y no lo digo desde el ardor ni desde desde la envidia, que son tan chafas como las mediciones de radio y televisión, los ratings, que dicen que Ciro Gómez Leiva es el más escuchado y el más visto de los medios de comunicación? ¿Cómo ves tú estas mediciones? Mi querido Vicente, las mediciones, como las encuestas, pues ponderan al que paga, y eso es una evidencia pública y documentable. Me parece que hay una estrategia en términos de medios alternativos, en términos de plataformas digitales, de sofocar
a las voces discordantes. Y no es un asunto que tenga que ver con nuestras paranoias, mi querido Vicente, es un asunto real. Yo he denunciado en Facebook hace un par de días que la plataforma censuró la pancarta en la que llamábamos a la gente a votar sí en la consulta participativa para enjuiciar a los expresidentes. Es una foto que solo dice sí y que es censurada por considerar que es un material dañino para la gente, de acuerdo con los criterios de Facebook y sus aliados verificadores de noticias. ¿Quiénes son sus aliados verificadores de noticias? Estos que mencionas, Animal Político, AP, etcétera. Los mismos periodistas al servicio del viejo régimen mediático que están en estas plataformas como especialistas, como supervisores, como revisores, y que hacen el trabajo sucio que las plataformas no se atreven a hacer. Lo mismo pasa en Twitter, exactamente lo mismo. Hemos detectado que las cuentas de los seguidores, las cuentas de personas que somos afines a la Cuarta Transformación, sufrimos lo que se llama el rasurado de seguidores. Tienes una dinámica de ascenso de seguidores constante durante muchos meses y de repente se corta sin ninguna explicación ni científica ni tecnológica de por medio, porque alguien mueve los algoritmos y entonces empiezas a perder seguidores y seguidoras. Lo mismo pasa en YouTube, mi querido Vicente. Te lo aviso porque es importante que la gente sepa que estamos luchando contra monstruos de muchos tentáculos y que a veces podemos perder. Y eso significa que pase lo que les pasó a ustedes en estos días, que pierdan sus canales principales y que tengan que empezar desde nuevos canales o desde espacios alternativos o desde otras cuentas para no perder el ritmo. Pero es una estrategia, mi querido Vicente, que ya tenemos muy identificada y que junto con algunos otros investigadores de los fenómenos sociodigitales estamos estudiando con mucho detenimiento y ojalá pronto tengamos ya el estudio completo, porque es una realidad, mi querido Vicente. Nos quieren callar porque no les gusta que nos hayamos convertido en un polo de información alternativo, mucho más poderoso que muchos de esos medios. Me da mucha risa que menciones medios como Milenio o como El Heraldo o como, ¿con qué otro dijiste que me dio mucha risa? Que Latinos. Bueno, Latinos, carajo, si no pagan por aparecer en las redes sociales, no existen. Si no compran seguidores, no existen. Y eso es una realidad, mi querido Vicente. Se nota en la discusión pública cotidiana. Se nota en cuando la gente comenta lo que decimos nosotros y ni siquiera conoce lo que dicen ellos. Mi querido Vicente, es una guerra mediática que se está librando en los espacios sociodigitales en contra de ese viejo esquema de información tradicional que no quiere desaparecer, pero al que estamos orillando a desaparecer, Vicente, con este periodismo libre, independiente y absolutamente cercano a la gente. Entonces, mi querido Vicente, ánimo, porque apenas vamos en las primeras batallas. Seguramente te faltan varios cortes de canal en las próximas semanas y meses, pero estoy seguro, mi querido Vicente, de que la cercanía que tenemos con la gente que nos ve, que nos hace el favor de creernos, de confiar en nosotros, va a ser más poderoso que el dinero de los medios tradicionales. Sí, porque sería una locura, ¿no? Que los que exhibe el presidente Andrés Manuel López Obrador una y otra vez, los Ciro Gómez Leiva, los Joaquín López Dóriga, sean de los más vistos, de los más leídos, de los más seguidos. Es absurdo. Sería una locura, una de dos, o el presidente, con mucho respeto lo voy a decir, sus datos están equivocados, su visión de país está equivocada, su realidad mal evaluada, y que el pueblo tenga, pues ahora sí que otros datos. Claro que no, es obvio que algo está mal, no puede ser de otra manera, Luis Guillermo, y yo sí creo que hay que prestarle atención, lo hemos estado advirtiendo aquí, porque podrían tener frutos estos nuevos intentos de censura. No les puedo llamar de otra manera. Y por eso también soy tan crítico de
de ese, a veces, clasismo, hasta en Palacio Nacional, en el equipo de comunicación social, que tiene a los medios tradicionales diariamente, tienen entrada diaria esos medios tradicionales y no hay un solo medio digital alternativo que tenga entrada diaria a las mañaneras. Ojo con lo que estoy diciendo, y sin afán, comparándolo con esta muchacha Rosa Aide, o cómo se llame, o Reina Aide, que despotricó ayer contra el presidente diciendo que hay censura. Yo sí creo que debemos de tener un espacio diario los medios independientes, y lo menciono porque veo que estás intentando también que se te acredite para regresar a las mañaneras, Luis Guillermo. Yo soy muy consciente, mi querido Vicente, de que la circunstancia particular, en el caso de las mañaneras, la circunstancia particular de la pandemia obligó a restringir espacios en este recinto, que es un salón, pues en realidad muy reducido para un número de gente más considerable como el que asiste a las mañaneras. Pero te voy a contar un tip. Hablé con algunos funcionarios y funcionarias del área, porque como bien dices, estoy acreditando mi reingreso como reportero que cubre la mañanera, y a partir del mes de julio podré entrar algunas veces a lo largo del mes a hacer este ejercicio. Y me comentaron que es ya prácticamente inminente que cambie la dinámica de participación de los reporteros y las reporteras en la conferencia. Creo que vienen cambios muy importantes, y te lo dije alguna vez aquí, creo que Jesús Ramírez Cuevas es un hombre muy sensible porque fue reportero y conoce la calle como nosotros los reporteros de la calle, y no es ajeno a estas dinámicas, a estas inquietudes de los reporteros. Creo que vienen cambios muy interesantes en la mañanera, habrá que esperarlos en las próximas semanas, y me parece que va a hacer eco a estos señalamientos que haces, a los que también hizo la querida Reina, porque son efectivamente una inquietud que tiene que permear en el ánimo de las autoridades de la Presidencia de la República. Los medios tradicionales ya no son el principal vehículo de información de la gente. La gente ya no lee periódicos, la gente ya no va a comprar los periódicos y las revistas, la gente se informa por plataformas tradicionales, plataformas alternativas, y la dinámica de la comunicación en la Presidencia de la República tiene que responder a esa nueva realidad. Estoy seguro de que va a haber sorpresas muy pronto, y también te digo otra cosa, mi querido Vicente. Mientras yo tenga acceso a la conferencia matutina, la voz y las inquietudes del equipo de Sin Censura, por supuesto que serán parte de mis inquietudes, y las transmitiré cuando sí sea posible ante el presidente de la República. Más importante aún, las inquietudes de la gente que amablemente nos ve y nos escucha, las inquietudes del pueblo, y estoy seguro que estarán presentes porque hay esa sensibilidad, hay esa voluntad de periodistas independientes como tú, Luis Guillermo Hernández. ¿Por qué no cerramos invitando a la gente precisamente para que te apoye en tus trincheras, en tus esfuerzos independientes, Luis Guillermo? Gracias, mi querido Vicente. Los espero esta noche a las 8 de la noche en una charla de café o de tequila, según quiera la gente, en mi canal YouTube, Luis Guillermo Hernández, Sexta W, una charla en vivo que cada viernes vamos a tener con la gente, con un caballito de tequila de por medio, para hablar sobre los asuntos de la semana, y también a que me sigan si son amables y confían en mi trabajo en las redes que ya conocen, Luis Gernán, Luis Guillermo Hernández, en Facebook, en YouTube, en Twitter, en Telegram, en Instagram, en todos los espacios habidos y por haber. Ahí estamos intentando pues romper estos cercos, mi querido Vicente. No le pagamos a las verificadoras, no le pagamos a quienes miden las audiencias, pero sabemos que nuestra opinión pesa y que les molesta mucho. Así es, pues ahí estaremos al pendiente, Luis Guillermo. Te mando un abrazo y siempre agradecido contigo. Igualmente, hasta luego, un abrazo a todos. Gracias, es Luis Guillermo Hernández, director de la Sexta W, periodista independiente y miembro de esta familia Sin Censura.